precisamente esta mañana compartiendo con la audiencia la información de la más reciente investigación publicada por ustedes, ¿no? Y yo decía que veía con mucho horror y preocupación el altísimo porcentaje de venezolanos que creen que es absolutamente legítimo, válido y además que se debe motorizar la justicia por las propias manos, es decir, evadiendo el poder judicial. Realmente es preocupante lo que la situación. Ahora, ¿cómo uno puede comprender esto? ¿Cómo uno Ujú, puede intentar darle una explicación a ese comportamiento? Y realmente lo que uno ve detrás es que hay una gran desconfianza en la aplicación de justicia en el país, una gran desconfianza en los tribunales, una gran desconfianza en la policía, en definitiva una gran desconfianza en lo que sería la justicia aplicada en una sociedad contemporánea, civilizada, regida por leyes. ujú. Entonces, ante esa situación, eh, an- y al mismo tiempo, ante el desamparo que se siente en una situación de esa Claro. naturaleza, porque la gente, bueno, cuando tú tienes que más del 80% de las personas te dicen que no se sienten protegidos por la Así es. policía, que no te sienten nada, entonces dices, bueno, las personas buscan la manera de resolverse, de De defender, llenar ese vacío. de llenar ese vacío, Ujú. ¿no? Y ese ha sido el proceso en la sociedad, ese es el proceso histórico. Ahora, lo que es una sociedad democrática, una sociedad civilizada, lo que ha sido la evolución de la sociedad, de las sociedades en la historia de la humanidad, ha sido justamente separarnos de esa, tomar la justicia por la propia mano y llevarlo a una instancia autónoma, independiente, que permita más equilibrio, que permita también defensa para el acusado, es decir, que uno tenga eso, ¿no? Ahora, cuando nosotros vivimos en un país de una altísima violencia, donde hemos tenido una altísima ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, ¿no? Ujú, ujú. Eh, entonces uno dice, bueno, uno entiende la respuesta de muchos ciudadanos que dicen, no, no puede ser más, tengo que buscar una manera de responder, ¿no? Y responden con la mano propia, la justicia por la mano propia, responden buscando armarse, ¿no? Eh, es decir, en todas las formas que uno puede decir no contribuyen a ser una sociedad más pacífica, más democrática, más respetuosa de los derechos de las personas y sobre todo de los más vulnerables. Es así. Es como una vuelta al primitivismo, ¿no? Es una vuelta total a lo que es el primitivismo, porque ¿qué nos dice el primitivismo? ¿Qué es lo que está en la sociología y en la filosofía? Bueno, ¿qué es lo que llaman el derecho natural? Mm, ¿No? Bueno, el derecho natural es simplemente el derecho a defenderse, a responder, y es el derecho al uso de la fuerza. ¿No? Pero bueno, el uso de la fuerza, ¿no? Por parte de los ciudadanos es un regreso al primitivismo. El uso de la fuerza sin leyes por parte del poder, del Estado, del gobierno, del gobernador, del presidente, de quien sea que esté a cargo, también es primitivismo. claro, así es. Así, y esto también nos lleva a hacer una reflexión, y es que cuando se trata de aplicar justicia, yo digo justicia en entredicho, entre comillas, a través de estos métodos, lo que se está aplicando no es justicia, es venganza generalmente. Hay una diferencia fundamental entre la aplicación de justicia y la aplicación de venganza. Sí, y la diferencia, cuando uno construye esto desde un punto de vista filosófico y teórico, uno intenta generar una visión general. La, la justicia, tal como la entendemos, uno pudiera decir que es una venganza de la sociedad, pero es una venganza en leyes, establecida, Claro. formalizada, normativizada, y lo que hay, si uno la quiere llamar de otro modo, yo la llamo teóricamente en mis escritos y en mis libros, la reciprocidad negativa, ¿no? Mm, Así como cuando uno agradece a alguien que le hace un bien, ¿no? Y claro. uno responde con un bien, ¿no? Bueno, cuando hay un mal, la sociedad responde con un mal. Ahora, ¿qué es lo que ha sido el proceso civilizatorio? Le despoja a los individuos, nos despoja a los individuos comunes
de ese derecho natural, llamémoslo así, ¿no? A la venganza, ¿no? Y lo intenta llevar a un tercero, hacerlo anónimo. ¿Para qué? Para buscar de esa manera pacificar a la sociedad. Claro, quitarle ese componente emocional que hay en la acción, pues, de resarcir un daño. Eso es fundamental. Es fundamental porque en ese componente sentimental se pierden verdaderamente los criterios, los juicios, y en esa respuesta, la que puede suceder, por ejemplo, en un linchamiento, ¿no? Ujú. Bueno, sencillamente hay excesos o se castiga a personas que no son verdaderamente los culpables. Así es, Entonces, lo que se intenta de alguna manera en las sociedades con el propósito de pacificar a la sociedad es transformar esa venganza en un mecanismo que genere una dinámica distinta, porque lo otro es regresar al ojo por ojo, y en el ojo por ojo, pues todos nos podemos quedar ciegos, todos la perdemos, claro. violencia no se baja. Entonces, ¿qué es lo que hay después de 2000 años en la construcción, ¿no? Del proceso civilizatorio? Decir, bueno, hay que generar un castigo, y a veces ese castigo en algunos países todavía es la pena de muerte, por ejemplo, pero en la mayoría de los países del mundo ya no es la pena de muerte, busca suavizar, porque al final lo que se quiere es pacificar a la sociedad, Así es. Ahora, no es doctor, ¿qué más está violento. claro, ahora, ¿qué está pasando con la humanidad? Porque yo veo este fenómeno no solamente en el trabajo que ustedes realizaron con relación a la sociedad venezolana, sino inclusive en las sociedades en otros países. Por ejemplo, vemos a jefes de Estado como el presidente de Brasil, por mencionar alguno, apoyando el que los ciudadanos se armen para defenderse de situaciones, digamos, de agresión, sociedades como la estadounidense, donde portar arma es permitido, inclusive abiertamente en ciertos estados, precisamente para que el ciudadano se pueda defender a sí mismo. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad organizada, como Estado estructurado? ¿Qué es lo que le está pasando a la justicia en este sentido? Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Brasil, la situación es similar a lo que ha ocurrido en Venezuela. Claro, no ha llevado los niveles que tiene la situación venezolana, pero lo que hay también es una desconfianza en el sistema de justicia y en la aplicación de los Mm, castigos. Entonces, el miedo del ciudadano lleva a esa respuesta. En el caso de Estados Unidos, la construcción cultural es mucho más complicada porque ujú. hay una definición de ese derecho, del derecho a portar armas, que proviene de la sociedad rural. Y en la sociedad rural tenía un sentido hace 200 años, hace Claro, 150 años, ¿no? claro, O en la sociedad rural, pues uno puede decirlo, en cualquier otra parte, donde no hay Estado, donde no hay presencia. claro. En el mundo urbano eso, pues, no se aplica igual. Entonces hay algunas evoluciones ahí que no han cambiado, ¿no? Lo que sucede de alguna manera es que la presencia del Estado no ha sido suficiente y no ofrece suficiente protección a las personas. Mm, Y y eso es muy particular y muy delicado porque cuando la gente entiende, incluso cuando los propios gobiernos a veces llaman los nombres que le ponen, por ejemplo, a la policía, ¿no? Que algo por ejemplo, que ha sucedido en Venezuela en momentos, ¿no? Es decir, se habla de los cuerpos, de la policía como los cuerpos de seguridad del Estado. sí, No, la seguridad es los cuerpos de seguridad del ciudadano. es Y, verdad, es verdad. y ahí la orientación no es igual, Hasta en ¿no? la concepción erramos, es verdad. Y tiene que buscarse es proteger a la gente, ¿no? Cuando uno observa, ya no a nivel nominal, sino a nivel de prácticas, algunas policías en el país dedican, varía mucho, pero puede decir alrededor de un 30% de su personal a proteger personalidades. Sí, Digo, mira, está bien, las personalidades, hay algo, uno puede tener un sentido, pero la policía tiene que estar dedicado a proteger a las personas, no a las personalidades, bueno, a ¿no? las personalidades, pero a las personas también. O sea, Claro, por supuesto. claro, Hay unos desbalances allí,
que generan una percepción en la población de que la policía no me protege. Ujú, ujú, Y eso es, ujú. eso es Y negativo. y peor aún, hay algunos, digamos, segmentos de toda esta historia en la que la percepción no solamente es que la policía no me protege, es que la policía me agrede, es que la policía me ataca, que eso es más grave todavía. Correcto. Es más grave y existe. Y lamentablemente existe eh, de una manera generalizada en muchos de nuestros países. En Venezuela existe esa percepción. Nosotros preguntamos en nuestros estudios si ellos conocen de policías que han estado involucrados en delitos y la gente nos dice un porcentaje minoritario, pero porcentaje al fin y al cabo, que sí. Pero la percepción de la población, y es una percepción muy mala, es que en eso que la policía no solamente protege, sino me puede agredir, me puede extorsionar. Lamentablemente la gente va por una carretera de Venezuela, ve un peaje de la policía y no Y se siente asusta. seguridad, siente miedo. Sí, sí, sí. Y eso es terrible para las funciones de la policía, ¿no? Ujú. Claro, uno sabe que en los casos de los policías y de los guardias nacionales que están en los peajes, y lo hacemos por nuestros propios No intereses, todos, no todos, y aquí hay que hacer correcto, esa acotación, no todos, porque totalmente, hay unos muy totalmente de nobles acuerdo. que realmente realizan su trabajo con gran gallardía y mucha honestidad. Totalmente, totalmente. Yo pudiera incluso afirmar que la mayoría de los policías de nuestro país son gente honesta, Así dedicada, es, así abnegada, es, trabajadora, ¿no? así es. Pero hay unos que no, y Ujú. lamentablemente la forma como está constituida la propia organización no está. O sea, cuando te digo, por ejemplo, en algunos cuerpos policiales, pero sobre todo que lo sabemos con la entrevista que hemos hecho, en algunos puestos donde están funcionarios militares, los colocan en un alcabal en medio De la de la nada. nada, ¿no? Ujú. Y no les proveen la alimentación y la comida que está. Así es. Entonces ellos le dicen a las Y personas además con unos salarios absolutamente inhumanos. totalmente, ¿no? Totalmente. Y lo que llaman el rancho, en términos militares, que es lo que tienen que darle, bueno, no significa nada o no se los dan. Entonces ellos le cuentan a los choferes, le cuentan a los camioneros del país, porque lo hemos entrevistado, y les dicen, mira, es que no tenemos comida, denos algo, ¿no? Y claro, tú puedes decir, hay algo incorrecto, hay una extorsión, ¿no? Por parte de ese cuerpo de ese funcionario. Pero bueno, lo que está detrás es el gran descuido que se ha hecho, ¿no? Frente a esos funcionarios, porque uno tiene entonces que decir también que muchos de esos funcionarios que no tienen el rancho o que no tienen que tienen los salarios que tienen, están por un lado y por el otro lado uno ve los altos jerarcas Así es, en unas condiciones completamente así es. distintas. Hay que reconocer que también hay una necesidad de supervivencia, ¿no? En esos Correcto. ciudadanos, y que tienen familia, y que tienen obligaciones, y que tienen deudas. Ahora, todo esto atenta inclusive contra el crecimiento y el desarrollo del Estado, porque no puede crecer una sociedad, no puede desarrollarse una sociedad que siente miedo de salir a la calle a cumplir con sus jornadas laborales, por ejemplo. No puede crecer una sociedad, no puede crecer una economía donde los transportes de insumos básicos, como por ejemplo alimentos, sienten temor de circular por las carreteras nacionales precisamente porque se van a encontrar con toda esta realidad. O sea, es un problema presente que tiene sus raíces en el pasado y que tiene fuertes implicaciones inclusive hacia el futuro. Totalmente. Hacia el futuro, en el presente y hacia el futuro. Ujú. Hay conceptos que a veces resultan abstractos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los principios de desarrollo económico es que tiene que ver una defensa del derecho de propiedad. Y eso a veces resulta muy abstracto y la gente piensa en cosas complicadísimas. Piensa Pero, en el capitalismo y la cosa y tal. pero en el ejemplo que acabas de poner, de los camioneros que llevan alimentos, que acabamos de hablar de los alimentos que llevan, ¿no? Hay una defensa del derecho de propiedad. Y el Y si derecho al esa gente trabajo, es su trabajo claro. y esos tienen una propiedad y ellos están siendo expropiados, entonces, y ellos le están prestando un servicio Ujú. a esa sociedad. El otro elemento que es fundamental, ¿no? Y que era lo que hablábamos al inicio, son lo que son las normas, las leyes, el cumplimiento, ¿no? Porque ¿quién va a desarrollar un negocio
¿quién se va a montar en una inversión que de largo plazo cuando siente que cualquier día lo pueden expropiar, que cualquier día lo pueden invadir, que cualquier día los ladrones pueden llegar y lo pueden, los ladrones o los funcionarios lo pueden llegar y los pueden despojar de lo que tienen? Entonces, no hay, la gente logra, y es muy lamentable eso, pero ¿qué es lo que uno ve en el comercio? Una necesidad de una ganancia inmediata a corto plazo, ¿no? Porque cuando hay desarrollos a largo plazo, no funcionan. Un ganadero, recuerdo que nos decía en una entrevista que le estaba desarrollando todo unas técnicas de ver cómo hacía, de fecundaba y cómo reproducía el ganado de una manera de mayor calidad, pero que eso le significaba una inversión. Bueno, en medio de la situación que estaba, de que la zona estaba tomada por grupos irregulares, etcétera, yo tengo que dedicarme a eso, salgo del ganado, veo cómo lo vendo y veo qué tengo, porque no sé si mañana me lo van a quitar Porque todo. esa también es una forma de sobrevivencia. Es que ese es el gran problema. La sociedad se ha convertido en una sociedad de sobrevivientes y en una sociedad de sobrevivientes lo que se impone es la ley que cada quien pueda aplicar. Ese es el grave problema. Que es la ley de la fuerza, porque Exactamente, es la ley de exactamente. la fuerza que la tiene el bandido, la tiene el ciudadano cuando decide tomar la justicia por mano propia, la tiene el policía de la esquina, la tiene el funcionario policial o el gobernador o el presidente. Sí, así es. Es el trabajo que ustedes presentaron, el informe que ustedes presentaron, ¿está disponible para el público? Está disponible, no sé si ya, pero se debe estar subiendo en la página web nuestra del Observatorio Venezolano de Violencia. Ujú. Y creo también que se va a subir en uno de estos en una de estas plataformas para que pueda verse el video de la presentación de ayer. Perfecto, También las perfecto. ¿Cuál es la receptividad del Estado cuando ustedes hacen estas radiografías de la sociedad venezolana? ¿En Bueno, algún momento han tenido posibilidad de interactuar, de intercambiar opiniones? ¿Algo así como estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Ha sucedido? eh, sí, sí, Qué lamentablemente en los bueno. últimos años cada vez menos. Mm, Pero nosotros tenemos bastantes años generando nuestros trabajos y sistemáticamente intentamos generar un diálogo. En algunos momentos ha sido posible, qué eh, bueno eso. a instancias muy distintas. Nosotros tenemos por principio, y yo tengo por principio, que nomás publico un libro sobre estas áreas. Lo primero que hago es que se lo envío a los funcionarios, al Estado. Cuando tengo Claro, oportunidad se le ha dado al ministro o al viceministro en su propia cla- mano, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos universidades nacionales, ¿no? Y somos claro. 11 universidades nacionales y como universidades nuestra función es entregarle esto y ponerlo al servicio de la sociedad. Y ponerlo al servicio de la sociedad es ponerlo al servicio de los ciudadanos, como lo estás haciendo, estoy haciendo con tu programa, ¿no? O ponerlo al servicio de los funcionarios, De ¿no? quienes toman las decisiones. Son los que toman las decisiones. Claro. Ah, que las acatan, que no, que escuchan o no, ya eso se le escapa a Así uno como investigador y como universitario, pero al fin y al cabo todo lo que venimos haciendo en el Observatorio Venezolano de Violencia y de una manera muy marcada después de 2005 que se desarrolló la censura en el país a todos estos temas, es ofrecerle a la sociedad y ofrecerle a los propios funcionarios, ¿no? Esto. Te cuento una anécdota muy simpática. Una vez salía de una invitación del Ministerio de Relaciones Interiores de dictar una conferencia, porque me habían invitado, me invitaron varias veces, y cada vez que me invitaron fui, salió una conferencia, y en el pasillo afuera me aborda una persona y me dice, profesor, ¿usted me puede dar la información de los datos de violencia que hay en el municipio tal? ¿No? Ujú. Y yo le digo, bueno, con gusto, se los podemos dar, pero tú estás en el ministerio, tú eres funcionario del ministerio, ¿no? Sí, yo soy funcionario, pero no tengo acceso a esa información. Wow, terrible. Entonces, el Observatorio Venezolano de Violencia y las 11 universidades nacionales que estamos allí, asumimos que ese es nuestro compromiso con el país, investigar, conocer el país y ofrecerlo, ¿para qué? Bueno, para buscar tener una sociedad con más democracia, con más libertad, con mayor respeto de los derechos de todas las personas y sobre todo del ciudadano común, del ciudadano vulnerable. 1 millón de gracias por estar con nosotros. Me Cantado, encantó Michelle. esta conversación.
Saludos. Y mis respetos por ese trabajo que ha venido haciendo durante tanto tiempo, durante años. Gracias, Michelle. Gracias a usted. Era el doctor Roberto Briceño León, él es sociólogo, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, también es director del Laboratorio de Ciencias Sociales Laxo y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia Social. De violencia, exacto, Observatorio Venezolano de Violencia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí y ahora.